Buenas tardes. Continuamos con los vídeos dedicados a la lucha del caballo contra el peón. En principio habríamos visto, eso es vuestra voluntad, claro está, habríamos visto la lucha del caballo contra el peón central o de caballo. Es muy interesante estudiar los finales por su orden, porque el conocimiento de unos nos facilita de las siguientes. De hecho, vamos a decir el número de los finales en el libro para que os sea más fácil relacionarlo y también saber qué orden siguen, además de que ya tienen el orden de los vídeos. Check. En este final vamos a estudiar la lucha del caballo contra el peón de torre en cesta. Es el final 12 del libro. En casi todos los finales, la teoría con el peón de torre es diferente que con los otros peones. En muchos casos por nuevos temas de ahogado. Pero en el caso del caballo, la circunstancia principal no son los ahogados, sobre todo en la lucha del caballo contra el peón, sino la limitación que tiene el caballo a chocar contra la banda del tablero. Tiene menos movimientos normalmente cuando está cerca de la banda y por lo tanto es menos ágil y tiene sus dificultades. Aún así, el caballo normalmente puede arreglárselas para evitar que corone un peón de torre en la mayoría de los casos. Si el peón de torre ha avanzado bastante, concretamente si ha llegado a la sexta fila, si está un poco más atrás y nuestro caballo está lejos, lo que tenemos que hacer es calcular en qué situación va a llegar a la sexta fila. Si ha avanzado a la séptima fila, pues hay una regla muy sencilla para saber si el caballo va a poder evitar su coronación o no. Y la regla es ver si el caballo entra en el circuito correcto, que en este caso sería con esta jugada, y que consiste en las 4 casillas marcadas, las 4 casillas coloreadas, que como veis son casillas que están entre sí, todas ellas a tiro de caballo. Eso es un circuito. Ese es el circuito correcto para parar el peón de torre. Si entra en ese circuito, lo va a parar, exceptuando, lógicamente, que entre en el circuito y nos lo coman. Pero esas situaciones son las obvias. Si entra en el circuito, lo va a parar. Y si no entra en el circuito, en este caso sería la jugada de caballo F3, no lo va a parar. Lo mismo que en otros finales, vamos a ver primero el juego correcto, la jugada correcta. Y así nos va a ser más fácil, porque vamos a ver por qué consigue parar el peón, después ver el fallo de la incorrecta. No va a ser tan fácil que prácticamente no necesitaríamos ni analizarlo, pero lo vamos a hacer. En esta posición, por lo tanto, juegan primero las blancas y hacen la jugada correcta, Check. caballo C4. Fijaos, en la posición inicial hay otra jugada que hace tablas, hay otra jugada. Os dejo que penséis cuál es, luego lo diremos hacia el final del vídeo. Para los jugadores muy expertos sería un ejercicio muy simple. Para los menos expertos podéis tratar de adivinarlo después de ver cómo hace tablas con caballo G4. En todo caso, siempre todo ejercicio de intento de descubrir la verdad, en este caso sobre una posición, tiene una utilidad enorme para guardar en nuestra memoria ese aprendizaje. Mucho más que si simplemente escuchamos la explicación sin esforzarnos. Bien, ya sabemos, lo hemos dicho, que con esta jugada entramos en el circuito correcto. En este caso damos jaque. Ahora el rey puede moverse. Naturalmente, si quiere progresar, tiene que molestar al caballo, porque si no, no podemos avanzar el peón. Bien, pues vamos a hacer la jugada obvia, que sería, por lo tanto, rey G3. Entonces el caballo tiene que moverse. No es muy difícil ver que solo tiene una casilla. Es única y buena. Tiene que ir a la casilla E3. Está siguiendo el circuito. Ahora el peón, si avanza, no vamos a decir que no puede avanzar, porque total, el resultado es tablas de la misma forma si avanza que si no. Si el peón avanza, seguiría la jugada caballo F1 y el caballo se cambiaría por el peón. Por lo tanto, lo que va a hacer el rey negro, naturalmente, es molestar otra vez al caballo. Esta sería la casilla natural. Y ahora el caballo tiene también como jugada única
evitar el avance del peón desde la casilla F1. Y ahora pongamos que el rey decide molestar al caballo, ahora lo puede hacer de dos formas, pero luego iremos viendo las diferentes posibilidades. Supongamos que lo hace desde la casilla F2 y el caballo va a H2. Habéis visto que en las últimas 4 casillas, caballo blanco, ha recorrido el circuito. Ha recorrido exactamente el circuito correcto. Si el rey ataca al caballo de otra forma, vamos a repetir ahora jugadas posibles y acelerar los posibles ataques del rey al caballo, pues el caballo puede mover en el circuito en sentido inverso. Por ejemplo, vamos a repetir el circuito completo. Si el rey ataca al caballo de la misma forma que antes. Esto sería repetir el circuito, ¿no? Vamos a suponer que lo ataca de otra forma. Check. Entonces, Check. podríamos encontrarnos Check. con que el caballo recorre Check. el circuito en sentido inverso. Bien, una vez que el caballo está en el circuito no se le puede sacar de él. Vamos a volver a la posición inicial. Vamos a ver ahora lo que pasa si las blancas no conocen esta regla y simplemente creen que da igual evitar el avance del peón desde una casilla que desde otra. Pero no da igual. En este caso, si ahora las blancas, las negras juegan correctamente, de hecho muy incorrectamente tenían que jugar para no ganar ya, pues pueden asegurarse la coronación de su peón. Hacen primero la jugada rey G2, que ataca al caballo, que no puede situarse delante del peón, y naturalmente puede dar jaque en H4 o en E1, pero en ambos casos no va a tener luego forma de acercarse a las casillas por las que tiene que pasar el peón. Por ejemplo, caballo E1, el rey va a G3, esto es lo más rápido, va a G3, y ya el caballo no puede dar jaque ni detener el avance del peón a la séptima, ni luego a la octava. Si el jaque lo da en H4, el rey va a F2. Fijaos que el rey se sitúa a la distancia ideal del caballo desde donde no le puede dar jaque. Ya no hay manera de impedir la coronación en dos jugadas. Bien, y os había dicho, en la posición inicial las blancas tienen otra jugada que hace tablas. Es interesante descubrirla porque nos ayuda a comprender las paradojas en el movimiento del caballo, y eso nos puede ayudar en muchas otras posiciones, donde a veces el movimiento del caballo parece que vamos hacia una casilla y parece que nos alejamos cuando nos estamos acercando. Aquí la única otra jugada que logra tablas es buscar la entrada en el circuito. Vamos a volver a marcar. Vaya, las marqué mal, así que vamos a mover adelante y atrás. Para marcarlas otra vez, vamos a marcar las 4 jugadas de las 4 casillas del circuito. Bueno, pues la otra forma de intentar entrar en el circuito, naturalmente, no os recomiendo que hagáis la jugada más extraña, excepto que lo calculéis bien. Si tenéis una más normal, es lógicamente ir a la casilla C4. En este caso, esta jugada es suficiente porque todavía le da tiempo al caballo a entrar en el circuito. Parece un poco extraño, ¿verdad? Parece un poco extraño esto. Y de hecho, bueno, hay una variante que, en fin, vamos a volver ahora sobre ella. Pero vamos a ver en las jugadas normales. Pero si el rey viene aquí, el caballo ya entra en el circuito, ¿veis? Ahora puede moverse por las casillas del circuito. Si el rey viene a G2, pues también entra en el circuito con jaque. Esta posición ya lo hemos visto antes varias veces. Os decía, en esta posición esta jugada hace tablas y yo creo que es instructivo, pero no os recomiendo, cuando tenéis una forma sencilla de hacer tablas, si veis otra más extraña y complicada, decir me voy a quedar con mi rival y va a ser complicada porque os podéis equivocar. Yo en este caso, las negras tienen una respuesta que nos podría meter un susto descomunal. Aquí nuevamente, si queréis podéis parar el vídeo, los que no he descubierto antes, y sería un bonito ejercicio encontrar la única jugada que hace tablas. Aprovechándose de que cuando el peón avance a H2, el caballo puede tener un doble en F3, el caballo se asegura entrar en el circuito yendo ahora de nuevo a F5 y luego a G4. Porque si el peón avanza ahora, vendría caballo F3. Bien, hemos visto prácticamente todo lo necesario con respecto a la lucha del caballo contra el peón de torre en sexta. ¿Qué sucede cuando el peón de torre está en séptima? Pues bien, aquí cambia completamente la teoría y por lo tanto podemos decir que el caballo en general detiene siempre a un peón si es central
en séptima y si es de torre en sexta. Esto en general, los pequeños detalles ya los hemos comentado y tenéis que tenerlos también en cuenta. Pero para haceros una idea, si el peón lo logramos, digamos, controlar, cuando está en séptima si es central y cuando está en sexta si es de torre, pues lo vamos a parar. Pero si es de torre y está en séptima, la cosa cambia radicalmente. El caballo por sí solo no puede evitar la coronación del peón y necesita la colaboración del rey. Es cierto que en la mayoría de los casos todavía es tablas, porque vamos a ver, esta es una posición límite y por eso es tan interesante de analizar. El rey blanco está lejísimos, ¿no? Prácticamente más lejos no puede estar. Y aún así la posición es tabla. ¿Esto quiere decir que siempre tablas? No, porque puede estar mejor colocado el rey negro, ¿no? En este caso el rey blanco está muy lejos, pero el rey negro está mal colocado, ¿eh? Es curioso, pero está mal colocado. Entonces vamos a analizar esta posición inicial. Empiezan jugando las blancas y la jugada correcta es poner el caballo en G3. Si vemos que en cuanto colocamos el caballo en G3, el caballo amenaza con entrar en el circuito del peón en la sexta fila. Y por otro lado, el rey negro no tiene la jugada rey E2 que le impediría entrar en ese circuito. Por lo tanto, las negras están obligadas a avanzar el peón. Si quieren ganar, avanzan el peón. Bien. Y ahora vamos a observar una circunstancia muy curiosa. El rey negro se puede acercar al caballo, atacarlo, y si se coloca delante del peón, volverlo a atacar y se lo come, ¿no? Esto parece claro. Y ese es el procedimiento mediante el cual las negras normalmente en esta posición podrían ganar. Pero vamos a ver cómo se acerca el rey al caballo. Vamos a señalar una serie de casillas. En primer lugar, coloreamos la casilla de 2. Por esa no puede acercarse, ¿verdad? Porque sería ilegal. Ahora vamos a marcar la casilla de 3. Por esa no puede acercarse, porque recibiría un doble y entonces, claro, perdería el peón. Vamos a marcar otra. Por esta casilla tampoco puede acercarse, porque es ilegal. Y vamos a marcar una más. La casilla de 2. Por esa casilla no puede acercarse, porque recibiría un doble y caería el peón. Por supuesto, hay algunas otras casillas por las que tampoco puede acercarse, pero ya no son tan importantes para lo que estamos viendo. Lo importante son esas 4 que forman una L, que es una barrera que impide al rey negro ir hacia el caballo de forma directa. Puede ir hacia el caballo, pero tiene que dar un rodeo, tanto si lo hace por arriba, digamos por D4, E5, como si lo hace por abajo, digamos por C2, D1, E1. Tiene que dar un rodeo que resulta ser bastante largo y que permite al rey blanco acercarse. ¿Lo suficiente? Pues sí, en este caso sí, y lo vamos a ver jugada a jugada para que quede absolutamente claro. Bien, las blancas juegan en este momento y acercan su rey. Lo más lógico es acercarlo a la casilla B7 y es la jugada correcta. Esto pasa muchísimo en los finales, ¿eh? La jugada lógica, si comprendemos la esencia de la posición, es la jugada correcta. Es interesante, nuevamente, como pasaba en el final anterior, considerar que en esta posición hay otra jugada de rey de las blancas que hace tablas, pero no cualquiera de las dos, ¿eh? Y es un ejercicio interesante descubrir cuál es la otra que hace tablas. Es muy fácil, si queréis adivinarlo, os vais a equivocar. Tenéis que calcularlo. Bien, primero vamos a calcular la variante correcta. El rey se acerca de la forma natural. El rey negro va a dar el rodeo. Vamos a probar por los dos lados, ¿no? Lógicamente, vamos a ver qué pasa. Se intenta por un lado y luego se intenta por el otro. Por arriba. Bien, el rey se sigue acercando. Por arriba. El rey sigue acercando, el rey ataca al caballo, el caballo va al rincón, el rey se prepara a atacar el caballo. El rey blanco se sitúa un poco más cerca y cuando el rey negro ataca al caballo, lo que necesitan las blancas es colocar a su rey de tal manera que pueda llegar a la siguiente, a las casillas F1 o F2. En este caso es así, la casilla E3. ¿Veis? Tiene que llegar a las casillas F1 o F2. Ahora, con respecto al ejercicio de la posición de hace 4 jugadas, que jugada, además de rey B7 hacia tablas, quizá ya ahora lo pudierais adivinar. Bien,
Naturalmente, pues aquí hacemos rey E3, esta es única, y cuando come el caballo rey aquí, el rey negro está ahogado y está. Vamos a ver, por lo tanto, qué pasa si el rey negro intenta acercarse al caballo por el otro camino, es decir, a través de C2. Recordad que la casilla D2 no puede ir por recibir un doble, vamos a volver a rehacer la barrera. Bien, entonces será por aquí. El rey blanco seguirá acercándose, el rey negro viene. Este camino parece más torpe, ¿verdad? Pero es prácticamente igual, ¿veis? Check. Lo mismo, ya está. El rey se come el caballo, el rey blanco ahoga al rey negro. Bien. Esto diréis, uy, esto de la barrera hay que calcular más. Sí, un poquito más hay que calcular. Este final no podéis ver la posición del caballo contra el peón cuando el peón va a llegar a la séptima y automáticamente en cualquier posición, en 3 o 4 segundos, saber lo que pasa. Pero si sabéis el procedimiento, pues podéis calcularlo correctamente con un poquito de tranquilidad y tiempo en el reloj. Vamos a ver otra posición porque en otro tipo de posiciones iniciales, pues aparece otra barrera. Y es importante saber que hay dos barreras posibles que el caballo puede levantar para evitar la llegada del rey rival cuando el peón está en séptima. Y si podemos elegir, como es este caso, veis que en esta posición le toca a las blancas y pueden detener el caballo desde F2 o desde G3. Entonces, claro, si solo hubiéramos visto el final anterior, pensaríamos, bueno, pues a G3, ¿no? Porque ya hemos visto la barrera. Pero, bien, os he dicho una cosa mal, les toca a las negras. En la posición inicial les toca a las negras. Bien, y si las negras van con su rey a C2, si van a C2, porque si fueran a D4, pues sería otra variante la que tendríamos que analizar, que luego lo vamos a considerar, o a D3, pues si va a C2, ahora el caballo tiene que elegir entre las casillas G3 y F2. Conocemos la barrera que se crea desde la casilla G3, pero en realidad ahora el rey negro ya está empezando a sobrepasar esa barrera. Y, bueno, pues a lo mejor no funciona, ¿no? Vamos a verlo. Colocamos el caballo en la casilla G3. El rey parece que está pasando la barrera. Y finalmente resulta que sí, que el rey llega a G2 y el rey blanco no puede encerrar al rey negro. Vamos a volver, en este caso, a la posición inicial. Recordad, les toca a las negras, lógicamente están en jaque. Y las negras tienen diferentes jugadas. Y a diferentes jugadas tendremos que levantar diferentes barreras. Vamos, por lo tanto, a considerarlas una por una. El rey negro puede atacar al caballo desde la casilla D4, puede atacar al caballo desde la casilla D3 o puede ir a la casilla C2. Esas son las únicas 3 jugadas lógicas. Las otras nos facilitarían mucho más la tarea. Bien, si lo ataca desde la casilla D3, creamos la barrera perfecta que ya conocemos. Entonces, si lo ataca desde la casilla de 3, está claro que vamos a elegir esta barrera. Por otro lado, si hiciéramos caballo F2, el rey se acercaría con mucha facilidad. Esta jugada no tiene dificultad. Si lo ataca desde la casilla D4, ahora podríamos elegir. Vamos a ver. Si ahora vamos a la casilla G3, el rey desde la casilla E5 dificulta el avance del rey blanco y ataca a tiempo de sobra al caballo blanco. Pero este es el caso fundamental. Esta es la variante fundamental en que vamos a descubrir la otra barrera. Ya sabemos que la casilla G3 va a perder, lo podríamos saber por eliminación, así que esto también podríamos descubrirlo por deducción. Pero bueno, ahora lo vamos a analizar.
El caballo blanco se puede situar en este caso en la casilla F2. Y ahora vamos a construir, vamos a dibujar la nueva barrera. Ahora la clave de la nueva barrera es esta casilla. El rey negro no puede ir a la casilla E3 porque recibiría un doble en G4. Naturalmente tampoco puede ir a las casillas E4 y D3, que ya hemos coloreado, porque la jugada sería ilegal. Y tampoco puede ir a la casilla E5, lógicamente, porque nuevamente recibe el doble y cae el peón. Así que como resultado, vamos a borrar la casilla del caballo y colorear más claramente la barrera. Como resultado, queda levantada una nueva barrera al rey de las negras, que en este caso parece más eficaz que la otra barrera que el rey negro se podía saltar con facilidad. Ahora tiene que dar la vuelta, por arriba ni siquiera puede, porque el rey blanco se lo impediría, y por abajo pues no le va a dar tiempo, pero vamos a comprobarlo. Viene por abajo, se sigue acercando, ataca al caballo y, como vemos, el rey blanco llega justo a tiempo. Bien, nos queda por lo tanto repasar la variante que inicialmente hemos mostrado solamente para que vierais la diferencia y la dificultad que se nos presentaba de que el rey venga a la casilla C2. Parece claro que en este caso vamos a poner el caballo en la casilla F2. Esto realmente se puede llegar a recordar, a visualizar. El caballo en F2 crea esta barrera, vamos a ponerlo en la casilla G3. En la casilla G3 crea esta otra barrera. Prácticamente siempre con una pequeña observación podemos ver qué barrera es más útil. Depende sobre todo de la posición del rey negro, aunque en algún caso podría depender de la posición del rey blanco. Bien, en este caso el caballo molestará un poquito más aquí, porque aquí esta barrera está claro que no sirve para nada. Por lo tanto, jugaremos el caballo a G3, el rey tendría que venir a D1, rey va a D6, el rey tendría que venir a E1, y ahora nos hemos encontrado, el rey viene a E5, y nos hemos encontrado con que anteriormente el rey negro atacaba al caballo, y si movíamos el caballo, efectivamente perdíamos, porque ha logrado sobrepasar la barrera a tiempo de que el rey blanco no le encierre, pero de esta forma no le sirve porque aparece una nueva circunstancia que el rey blanco llega a defender el caballo. Así que hay dos circunstancias en las que hay que pensar, dos circunstancias o dos objetivos defensivos en los que hay que pensar cuando el caballo lucha contra el peón en séptima. Elegir la barrera correcta y ver por dónde acercamos mejor el rey, con la idea de llegar o bien a defender el caballo o bien a encerrar el rey negro. Con esto hemos visto realmente todas las posibilidades, aunque os recuerdo, en el caso de peón de torre en séptima nos va a requerir siempre cálculo, pero hemos visto todas las posibilidades de la lucha del caballo contra el peón en séptima cuando su intención es evitar que corone. Ahora vamos a ver un final excepcional que es muy difícil que se produzca en alguna de vuestras partidas, pero bueno, podría suceder. De hecho, un amigo me comentó que una vez había llegado a esta posición en una partida rápida. Precisamente dice, recordad que aquí las reglas de este tipo de partida rápida, que si se te cae la bandera tienes que ser capaz de armarte con tu material. Entonces su rival simplemente dejó caer la bandera, con lo cual evitó la derrota. Hay una situación muy excepcional, que en su forma simple es esta, en la cual un caballo puede ganar, él solo, puede ganar contra un peón de torre. Tiene que ser de torre el peón. ¿Por qué? Pues porque si el peón está muy avanzado, concretamente tiene que estar en sexta para que haya posibilidades. Si el peón está muy avanzado y el rey rival está delante del peón, puede verse obligado a cerrar su última casilla de escape con el peón. ¿Cómo? Pues en esta posición lo vemos de manera muy sencilla.
Juegan las blancas y, lógicamente, con el caballo impiden el movimiento del rey y le obligan a avanzar el peón y a la siguiente jugada le dan mate. ¿Puede darse una posición más complicada este final? Sí, pero desde el punto de vista teórico no merece la pena profundizarlo. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, no se va a producir prácticamente nunca. Pero, en segundo lugar, y esto es lo más importante, la única imagen de mate que hay es esta. El caballo puede dar mate también en la casilla C2 en este caso, pero es esta. Tiene el caballo que obligar a que el peón avance y luego dar mate. Entonces, en cualquier situación que os encontréis que el rival tenga el peón en sexta y el rey por delante, es bastante fácil calcular si es posible obligarle a avanzar el peón a séptima o no. Y por supuesto, pues si estáis con el otro bando, tened cuidado con emocionaros. Esto podría venir, lógicamente, de comerse un peón blanco, en este caso, en esta fila, porque a lo mejor os estáis encerrando el propio rey y luego podéis recibir mate. Cuidado, hay que calcularlo, porque también podría ser que comierais el peón y luego coronarais vuestro peón de la sexta fila, ¿no? Y un último final, hay un último final que interesa conocer en la lucha de caballo contra peón, que es también bastante excepcional, y nos introduce en un concepto que ya en estos vídeos hemos nombrado una vez, que es la casilla tonta del caballo. Lo que yo llamo la casilla tonta del caballo es la casilla, estas cuatro que voy a señalar, en este caso el caballo está en una de ellas, la casilla que está en diagonal al rincón. ¿Por qué? Pues porque desde esta casilla el caballo tiene pocos movimientos y resultan movimientos muchas veces torpes. De hecho, siempre se tiene que alejar del rincón. Y eso puede llevar a este tipo de situación, que esta sí es muy frecuente. Esta posición es muy fácil que se produzca por la entrega de una pieza, normalmente un alfil o un caballo, porque si no, la ventaja material nos permitiría ganar de muchas otras formas, por un peón en la casilla B7. Imaginaos que las blancas acaban de jugar caballo por B7, jaque, y las negras han tenido que recuperar con su caballo. Y han hecho caballo por B7. En ese momento el peón avanza y se da una circunstancia muy especial. El caballo en esa casilla no puede, ni siquiera, aunque el rey esté lejos, cualquiera de los reyes esté lejos, no puede maniobrar. De hecho, el rey blanco está lejísimos, de tal manera que pueda detener el peón. Y en este caso concreto, la posición específica que hemos puesto el rey negro bastante cerca, pero justo no lo suficientemente cerca para que pare el peón por culpa de su caballo, porque el rey sí podría entrar en el cuadrado. Si no estuviera el caballo negro, la posición sería tablas, con las jugadas rey C8 o rey C7, pero por culpa del caballo, si el rey se acerca, el peón avanza. No siempre es así, el rey podía estar en la casilla C5, en cuyo caso, después de A6, si estuviera en la casilla 5, sí podría acercarse aquí. Pero si está en la columna D, es decir, dentro del cuadrado, entonces se encuentra con que su propio caballo le impide parar el peón. Creo que es motivo suficiente para que a esta casilla la llamemos la casilla tonta del caballo. Bien, y con esto hemos acabado el tema del caballo contra el peón. Nos veremos en próximos vídeos. Hasta pronto.